Y si así fuera que te esforzaras sin descansar y llevaras un alma al Señor, cuán grande tu gozo será con Él en el reino de nuestro Padre. Cuán grande tu gozo será. Mis corderos oyen mi voz, mis corderos oyen mi voz. Los conozco y me siguen a mí. Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a una lección de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy veremos la lección número 30, la semana 30, y veremos los capítulos de Hechos 16 al 21. Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ese es el título de la clase que nos invita a ver el manual el día de hoy. Y mi invitación es más bien con una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para atraer a otros a gozar de las bendiciones del Evangelio que yo disfruto, que como familia disfrutamos? Me gustaría, mis amados hermanos, que ustedes pudieran compartir sus mensajes, sus comentarios aquí abajo de la clase, en la cajita esta de comentarios, y pudiéramos todos nutrirnos. ¿Cómo hacer para atraer a otros también para que sean parte de esta iglesia, para que conozcan este Evangelio, para que disfruten de todas las cosas que nosotros disfrutamos? Con esa pregunta les doy la bienvenida a esta aula virtual que tanto amamos, de esta clase que ya es habitual en nosotros, la clase de Ven Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en las plataformas de Central de las Escrituras. Bienvenidos. Muy bien, y antes de empezar la clase, quiero invitarles a que esta noche nos acompañen en la charla dominical que tendremos con mi hija Liz. También a que puedan ver el Ven Sígueme Express, terminada esta clase, como parte de este club de lectura. Y a que mañana me acompañen con toda mi familia en la noche de hogar, todos los lunes a las 7 de la noche. Y entramos de lleno en el contenido de esta clase. Y bueno, podemos pensar, cuando el Señor le dijo a Ananías que fuese a restaurar la vista del afligido Saulo, Ananías se sintió desfallecer, pues Saulo había perseguido mucho a los santos. Pero el Señor le dijo: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Aquí hay una profecía que vamos a mirar más adelante. Y a medida que vemos desarrollarse el ministerio de Pablo, veremos claramente que Pablo fue un instrumento escogido, que él tendría una gran misión entre los gentiles y también que sufriría inmensamente a fin de cumplirla. Decir que Pablo fue entre los gentiles de su tiempo para ofrecerles el Evangelio tal vez no sea suficiente, pues ellos no fueron los únicos pueblos gentiles en los cuales él influyó. Para apreciar el impacto que Pablo tiene en la obra misional, debemos recordar también que continuó hablando de Cristo, escribiendo de Cristo, predicando de Cristo a través de sus escritos. No solo entre los romanos, sino entre las crecientes naciones gentiles de la tierra, mucho después
de la muerte de Pablo se siguió hablando del Cristo resucitado. Tan largo como fue el penoso periodo de la apostasía, la ilustre carrera de Pablo y su celoso testimonio contribuyeron en gran manera a la supervivencia de Jesucristo en la mente y en el corazón de millones de personas a través de las épocas de oscuridad y aún en nuestra época. Leeremos también acerca de la urgencia que Pablo tenía de fijar en el corazón de sus coterráneos israelitas y el mensaje del Evangelio y su celo para que sirvieran a Jesucristo. Como judíos, ellos entendían que, al igual que Pablo, eran instrumentos elegidos. Pablo enseñó que como pueblo del convenio, ellos, así como él, estaban obligados a compartir su herencia con los gentiles y que ellos, como él, podrían esperar enfrentar ciertamente dificultades a fin de llevar a cabo su divina misión. Y mis hermanos, así es, igual en nuestros días. Nosotros también somos un pueblo elegido y al igual que los israelitas, necesitamos que constantemente se nos recuerden nuestros deberes, nuestras obligaciones hacia nuestros hermanos. Entre las últimas palabras que el Señor impartió a sus apóstoles se hallaba este hermoso mandamiento que nos acobija también a nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Si bien los apóstoles no alcanzaron a ir a todas las naciones, en Hechos, en los capítulos que estudiaremos del 16 al 21, nos muestra que Pablo y sus compañeros llevaron a cabo un notable progreso en el establecimiento de la iglesia. Ellos enseñaron, bautizaron y confirieron el don del Espíritu Santo. Efectuaron muchos milagros, incluso levantaron a un hombre de entre los muertos y predijeron la gran apostasía. Y la obra que ellos iniciaron continúa hoy día con apóstoles vivientes. Nosotros los podemos ver y escuchar junto a devotos discípulos como ustedes, como yo, que ayudamos a cumplir con el mandato del Señor de maneras que Pablo jamás se pudo imaginar. Una de ellas es a través de esta virtualidad del Internet, que podemos compartir el Evangelio y ustedes me pueden escuchar en sus casas que están a miles de kilómetros de la mía y podemos compartir este Evangelio, hablar de Cristo, predicar de Cristo y sentir que su amor nos cobija. Quizás nosotros hayamos sentido lo que Pablo sintió cuando dice en las Escrituras que su espíritu se enardecía por compartir con ellos lo que sabía acerca de Dios. Si seguimos el ejemplo de humildad y valentía de Pablo al compartir el Evangelio, podremos encontrar a alguien a quien el Señor haya abierto su corazón. Esa es la invitación para esta semana y con esa invitación quiero invitarles a que veamos los principios que estudiaremos toda esta semana en la clase de Ven Sígueme. Recuerden que esta clase de Ven Sígueme la tomamos directamente del manual. Ustedes y yo podemos compartir cada uno de los principios que aparecen en el manual para el estudio personal y familiar. Apoyamos esta clase en las Escrituras, en las palabras de los profetas modernos, en manuales de institutos y en la confiable aplicación de Scripture Plus de Central de las Escrituras. Así que ustedes pueden estar tranquilos en cuanto al contenido doctrinal de esta clase y pueden incluso utilizarla para prepararse para sus propias clases dominicales. Y el principio 1 de esta semana, que se encuentra en estos 5 capítulos, es que el Espíritu me guiará en mis esfuerzos por compartir el Evangelio. Que bueno, a veces sentimos temor, no estamos solos, el Espíritu nos acompañará. El segundo principio de esta semana es que puedo declarar el Evangelio en toda circunstancia. No podría decir como, hoy no, estamos en pandemia, cuando estuvimos en pandemia, o me siento enfermo. En cualquier momento podría predicar el Evangelio. Y el principio 3 es un principio hermoso. Somos hijos de Dios, somos linaje de Dios. Así que estos 3 principios nos darán el sentimiento para predicar el Evangelio, para hablar de Cristo con otras personas, porque si somos hijos de Dios, entendemos ese principio y lo queremos compartir con otros. Así que vamos al principio número de esta semana, y ese es que el Espíritu me guiará en mis esfuerzos por compartir el Evangelio. Ustedes tal vez han leído acerca de Pablo y cómo su espíritu se enardecía, lo dije hace un momento, contemplando a los que se mantenían en las tinieblas por falta de la verdad. Tal vez hemos estudiado su alegre deseo de someterse a cualquier dificultad. Pablo tenía esa cualidad de pagar cualquier precio a fin de ejercer el privilegio de llevar la salvación a otros hombres. Miren esto interesante, el privilegio, no tanto como el sacrificio, sino el privilegio de llevar el Evangelio. Ser escogido significa ser llamado. Nosotros, como santos de los últimos días, también somos instrumentos escogidos.
un pueblo al que se le han confiado verdades y privilegios que están faltando dolorosamente en la vida de cada uno de nuestros semejantes. Hay una necesidad grandísima, mis hermanos, en las personas, un deseo grande de hacer lo que sea necesario por compartir estas verdades y bendiciones con los hijos de nuestro Padre Celestial. Lo sentimos, ustedes sienten ese deseo, yo también. Los misioneros, los jovencitos, los niños. Y este compartir el Evangelio abarca no solo los miembros, sino aún más a los no miembros por igual. No tenemos necesidad de esperar que la iglesia extienda un llamamiento formal para que nosotros comencemos. No como predica el Evangelio, te aparto para que prediques el Evangelio con los misioneros, pero nosotros podemos hacerlo en la medida de nuestros deseos. Como hemos visto, el llamamiento de compartir nuestra luz con los demás ya ha sido anunciado y se nos ha dado la seguridad de que vamos a lograrlo, de que tendremos éxito en estas importantes labores. Tenemos la plenitud del Evangelio, podemos sentirnos seguros, obrando bajo la dirección del sacerdocio. Entonces aquí hay unos puntos bien interesantes que podemos poner en nuestro corazón y tener la tranquilidad de predicar el Evangelio. El primero es que tenemos la plenitud del Evangelio y eso significa que tenemos el conocimiento de todas las verdades, doctrinas y principios necesarios para enseñar y preparar a los individuos para la salvación y la exaltación. Tal vez podemos sentirnos inseguros. Si nos sentimos inseguros, mis hermanos, en nuestra habilidad para enseñar, deberíamos tener presente que cuando estamos motivados adecuadamente, con toda propiedad, podemos solicitar el Espíritu Santo para que Él manifieste la veracidad de nuestro testimonio a las almas de aquellos a quienes enseñamos. No solo depende de nosotros, como dijo el mismo Salvador, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así nos corresponde también a nosotros. Y Él ayudará a que su negocio, hablando como una empresa, a que su iglesia, a que su reino florezca. Otra cosa que no debemos olvidar cuando pensamos en predicar el Evangelio es que nosotros obramos bajo la dirección del sacerdocio, lo que significa que los actos que efectuamos en rectitud serán aceptados y reconocidos por nuestro Padre Celestial. Cada palabra que hablemos, si es tomada de las Escrituras y de los profetas, será aprobada por Él y llegará al corazón de las personas. Y en algo muy semejante a la misma seguridad que fue dada a Pablo, a nosotros también se nos promete que nuestra obra y sacrificio no serán en vano, pues hay muchos que esperan solamente nuestro testimonio para abrazar la verdad y unirse fraternalmente con los santos. Deberíamos notar nosotros y tomarlo para nosotros el llamamiento que fue dado a Oliver Cowdery y a David Whitmer, que compartieron y que es como si fuera dado a nosotros mismos. De hecho, podríamos colocar nuestros propios nombres al acompañar el texto en Doctrina y Convenios 18. El Señor dice esto, y entonces me gustaría colocar algunos nombres. Y ahora, María, Carlos, Alfonso, Walter, Benjamín, Antonio, Julia, por vía de mandamiento, porque aquí mando a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, y os hablo a vosotros, como a Pablo mi apóstol, porque sois llamados con el mismo llamamiento que él. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque he aquí el Señor, vuestro Redentor, padeció la muerte en la carne, por tanto sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él, y ha resucitado de entre los muertos, para atraer a todos los hombres a Él, mediante las condiciones del arrepentimiento. Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Así que sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Y aquí viene una promesa fabulosa. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo y me traéis, aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. He aquí, tenéis mi evangelio entre vosotros, y mi roca y mi salvación. Pedid al Padre en mi nombre con fe, creyendo que recibiréis, y tendréis el Espíritu Santo, que manifiesta todas las cosas que son convenientes a los hijos de los hombres.
Qué hermosa escritura aplicada a nosotros mismos. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, para predicar este evangelio necesitamos la fuerza y la preparación espiritual que viene de una vida en rectitud. No nos acompañará el Espíritu si nuestra vida no está en armonía con el Señor. El Espíritu Santo ayudó a Pablo y a Silas a predicar el evangelio, y más adelante estudiaremos uno de esos hermosos episodios que sucede al compartir el evangelio. Mas ahora me animo a hacerles esta pregunta que nos trae el manual de Ven Sígueme. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo cuando compartimos el evangelio? Mientras que todos colocamos nuestros comentarios aquí abajo para aprender mutuamente, los siguientes pasajes de las Escrituras tal vez nos ayuden a completar la respuesta que se daría a esa pregunta. ¿Por qué necesitamos el Espíritu para predicar el evangelio? La primera escritura la encontramos en Doctrina y Convenios, la sección 100, versículos del 5 al 8. Por tanto, de cierto os digo, alzad vuestra voz a este pueblo, expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón. Qué interesante, es el Señor el que coloca esos sentimientos. Y no seréis confundidos delante de los hombres, porque os será dado en la hora, sí, en el momento preciso, lo que habéis de decir. Mas os doy el mandamiento de que cualquier cosa que declaréis en mi nombre, se declare con solemnidad de corazón, con el espíritu de mansedumbre, en todas las cosas. Y os prometo que si hacéis esto, se derramará el Espíritu Santo para testificar de todas las cosas que habléis. Entonces aquí, mis amados hermanos, cuando leo esta escritura, recuerdo algunas cosas que como jovencito hice y sentí al momento de ser un misionero. Recuerdo cómo con buenos compañeros que eran como niños, y hoy día cuando veo algunas de esas fotos de mi misión, pienso cuán infantes, cuán inocentes éramos en cuanto a las cosas del mundo, y aún cuán corto era nuestro sentir y nuestro conocer del Evangelio de Jesucristo. Éramos como niños, pero el Señor muchas veces colocó sentimientos en nuestro corazón que no sé de dónde salieron, pero que eran su palabra, su verdad. De la misma manera, mis amados hermanos y hermanas, esto se hace una promesa para nosotros hoy día. Cuando el Espíritu me indique, si yo vivo una vida en armonía, lo hará. Podré predicar, podré compartir mi testimonio sencillo y claro. Para compartir este evangelio no es necesario hablar de dogmas, ni de cosas extrañas, ni de cosas extraordinarias. Ya la misma vida sencilla y hermosa de Jesucristo es el acto más maravilloso que ha ocurrido. De eso debemos testificar, centrar cualquier cosa en nuestro testimonio, en nuestras palabras acerca de Cristo. Muchas personas están esperando que les hablemos, y el Espíritu está esperando que nosotros tengamos ese deseo en el corazón para alumbrar nuestra mente y que de nuestra boca salga lo que hay que decir en el momento oportuno. De eso puedo testificar, mis hermanos, y seguramente ustedes también pueden unirse conmigo. Si es posible, compartan recuerdos. Los que fueron misioneros, compártanlos con nosotros aquí. ¿Cuándo sintieron que el Espíritu les acompañó? Y los que no han sido misioneros, pero que pueden predicar el Evangelio, también compartan cómo se sienten cuando pueden predicar el Evangelio a través del Espíritu. Ahora pasemos al principio número 2 de esta semana del Ven Sígueme. Y ese principio nos dice que puedo declarar el Evangelio en toda circunstancia. Y continuando con este hermoso espíritu misional que tenemos hoy, me gustaría relatarles una de las muchas historias misionales de este gran profeta, de este gran misionero, de Pablo. En esta ocasión, con su buen compañero Silas, una mujer les hace propaganda y grita al pueblo que ellos son siervos de Dios. Lo interesante de esto se encuentra en el versículo 16, justamente del capítulo 16 de Hechos. Y aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la que daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Antes de continuar, me gustaría preguntar, ¿saben qué es el espíritu de adivinación? Adivinación se define como el acto de determinar el futuro por medio de cosas tales como naipes, horóscopos, sueños, encantamientos, tablas de escrituras, bolas de cristal, ouijas, etc. La adivinación es un arte antiguo entre los pueblos primitivos. Era
y está aún actualmente prohibida para el pueblo del Señor, de acuerdo a las Escrituras. Entonces Pablo rechazó a esta mujer y pidió que el demonio saliera de ella. Al suceder esto, la mujer quedó libre de este mal. Entonces sus amos, los amos de esta jovencita, que recibían ganancia por lo que ella hacía, llevaron a Pablo ante los oficiales. Y el versículo 22 nos dice lo siguiente: entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que los hubieron herido con muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los vigilase con diligencia. El que al recibir este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Y al despertar el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, entró precipitadamente y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de los azotes y se bautizó enseguida, él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Qué historia tan poderosa, tan hermosa. Y podemos compararla con nosotros y nuestro propio proceso de conversión y llegada a la iglesia, porque esta familia del carcelero inició este proceso que conduce a la salvación, al igual que nosotros. Nefi nos explica esto de la siguiente manera: este proceso, listo, tuvieron fe, muy bien, se bautizaron, recibieron el Espíritu. Nefi dice en el capítulo 31 de segundo Nefi, en el versículo 19 en adelante, algo que es muy hermoso. Y esto que leemos aquí es el camino que todos tomamos, de hecho que todavía estamos recorriendo. Y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí, os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí, sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y de amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda, y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo, por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo, y la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. Y este es el proceso que nos relata Nefi. Y nosotros podríamos tener en cuenta el mismo caso. Pablo y Silas enseñan el Evangelio a todo el grupo, a esta familia, y se bautiza a cada uno de ellos, y se les otorga el don del Espíritu Santo, iniciándolos así en su camino a la salvación. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, ¿cómo pueden ayudarnos estas experiencias de estos misioneros a armarnos de valor cuando sintamos la impresión de compartir nuestro testimonio? ¿Qué verdades enseñaba y comprendía Pablo que le dieron confianza en su mensaje? Y aquí, entonces, llegamos a un momento en que nos enfrentamos a algo muy común, de hecho, más común de lo que imaginamos. Y podríamos hacernos estas preguntas: ¿por qué en ocasiones titubeamos al compartir el Evangelio? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Por qué titubeamos al compartir el Evangelio? Y otra cosa adicional: ¿cómo Dios, cómo el Salvador mismo nos puede ayudar a vencer esos temores? Por favor, compartan sus comentarios aquí con nosotros, porque creo que es algo que nos pasa muy a menudo. Tenemos miedo a veces de abrir nuestra boca. ¿Cómo podemos superar eso? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Y cómo el Salvador
puede ayudarnos a vencer esos temores, por favor coloquen sus comentarios aquí abajo. Nos vamos a nutrir mucho de ellos. Yo sé que personalmente a veces uno no siente todo el valor que quisiera de predicar este evangelio, de acercarse a las personas, de decirles, yo creo en esto, tal vez esto te pueda servir, tal vez esto te puede ayudar como a mí me ha ayudado. Como hizo Alma por allá en el libro de Mormón, que se levantó y predicó y desde ese día trabajó sin cesar en traer a otros para que gozaran del sumo gozo que él mismo había gozado. A veces eso atemoriza, a veces invitar a un amigo, presentar a los misioneros, nos produce incluso cierta timidez. Tal vez arrodillándonos y orando, incluso hablando como familia, podemos encontrar el valor necesario para hacer estas cosas, para predicar el evangelio y llenar la tierra con el mensaje de Cristo. Y me gustaría invitarles en este momento a que vean un hermoso video conmigo, un video que nos trae el manual de Ven, Sígueme. A donde me mandes iré. Veámoslo y venimos para continuar con la clase.
Muy bien, ahí está resumido en escenas, con música, con actos sencillos de servicio, cómo podemos hacer la voluntad del Señor, de la misma manera que lo hizo Pablo. Y creo que en gran parte lo que Pablo enseñó lo hizo porque tenía un conocimiento verdadero y pleno de que él era un hijo de Dios. Ahora veamos este tercer principio que nos trae la clase de Ven, Sígueme para esta semana. Y ese tercer principio es ese principio hermoso que les hablé al principio de la clase. Somos hijos de Dios, somos linaje de Dios. Ahora Pablo está en el Areópago, enseñando la palabra de Dios. ¿Qué es el Areópago? El Areópago es un lugar histórico en Atenas, Grecia. Es una colina de piedra caliza cerca de la Acrópolis de Atenas y fue un lugar importante en la antigua democracia ateniense y el sistema legal. En la historia de la iglesia, el Areópago es conocido porque allí fue donde el apóstol Pablo predicó a los atenienses sobre algo particular, el Dios no conocido. En Hechos 17, los versículos del 22 al 34, Pablo utilizó la oportunidad de hablar en el Areópago para enseñar a los atenienses sobre Jesucristo y la resurrección, y así dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a un grupo de personas que no conocían o no entendían estas enseñanzas. Como resultado, pues algunas personas creyeron las palabras de Pablo y se convirtieron al cristianismo. Pablo enseñó sobre el Padre Celestial a un grupo de personas que sabían poco de la verdadera naturaleza de Dios. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y discutía en la sinagoga con los judíos y con los creyentes, y en la plaza con los que allí concurrían a diario. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿de qué habla este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba de Jesús y la resurrección. ¿Podremos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían, de ninguna otra cosa se ocupaban sino de decir u oír algo nuevo. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros en ignorancia adoráis. Él es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si acaso, como si palparan, le hallasen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas dijeron, porque nosotros, linaje suyo somos. Siendo pues linaje del mismo Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte,
y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien ha designado, dando la plena seguridad a todo hombre, al haberle levantado de entre los muertos. Ya te oiremos hablar de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos creyeron y se unieron a él, entre quienes estaban Dionisio, el de Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. La mayoría de los presentes, de los atenienses y de los extranjeros, no creyeron las palabras de Pablo. De hecho, se rieron de sus palabras. Pero según nos dice el versículo 34, Dionisio, el areopagita, y Dámaris, una mujer de la localidad, además de otros que no fueron identificados, creyeron. A mí me encantan aquí, de esta historia, muchos principios, e incluso los asemejo a muchas prácticas misionales de mi época. Una de ellas es basarse en creencias comunes, porque Pablo les dice que son muy religiosos, aunque en la versión en inglés de la Biblia la palabra utilizada es supersticiosos. Esto es usado como un halago para los atenienses. Pablo les habló del Dios no conocido que adoraban ellos como atenienses. Y esto es muy similar, si ustedes se dan cuenta, hermanos, a la misma historia que encontramos en el libro de Mormón, al gran espíritu que adoraba al padre del rey Lamoni. Pablo toma esa creencia para enseñar de Dios y convertir una creencia existente en una fe real y duradera en sus oyentes. No tenemos, mis hermanos, por qué destruir la fe de ninguna persona para dar validez a la verdad de Cristo. Esta se defiende sola, no necesitaría literalmente de nosotros. Nosotros debemos aprender a iniciar desde un punto de partida de creencia común de las personas y enseñarles el plan de salvación que se relaciona y completa totalmente cualquier creencia buena de buenos hermanos. Pablo aprovechó esta situación para enseñarles sobre el verdadero Dios que ellos no conocían. Les explicó que este Dios no conocido en realidad era el Dios que había creado el cielo y la tierra y que había enviado a Jesucristo para la salvación de la humanidad. Al usar esta referencia cultural, Pablo pudo presentar el Evangelio a los atenienses de una manera que captó su atención y les permitió comprender mejor la verdad que él quería compartir. Ahora me pregunto, si hubiera yo estado junto a Pablo mientras él testificaba estas cosas, ¿qué les hubiera dicho a los antiguos griegos acerca de nuestro Padre Celestial? ¿Qué les hubieran dicho ustedes, mis amados hermanos? Y ahora, pensando en que estuvimos con Pablo en ese momento, podríamos preguntarnos, ¿sabemos de alguien como los atenienses que podría beneficiarse de escuchar nuestro testimonio? Tal vez este sea un buen momento para pensar en esas personas que necesitan del Evangelio de Cristo. Y bueno, aquí también hay otro principio importante. Pablo enseña de un Dios que era su Padre y el Padre de ellos y el Padre de todos. ¿Qué significa para nosotros ser del linaje de Dios? Y en su opinión, en su mente, ¿qué diferencia hay entre ser un hijo de Dios y solo ser una de sus creaciones? ¿De qué modo el entender esa verdad puede influir en cómo se ve a usted mismo y a los demás? Porque cuando sabemos que somos hijos de Dios, hay otra verdad intrínseca que va unida a ese conocimiento. Y es que las demás personas también lo son. Todos los seres humanos, todas las personas en esta tierra son hijos de Dios. De eso testificamos. Mis amados hermanos y hermanas, antes de terminar esta clase, quiero invitarles a que compartan en familia momentos de su vida en que han sentido el Espíritu y han compartido el Evangelio. Recuerden, e incluso si pueden, compartan fotografías o videos de sus misiones o del momento de su bautismo. Compartan cómo se sintieron en esos momentos. También, si pueden, hagan una pequeña lista, tal vez con 1, 2 o 3 nombres de personas a las que podrían invitar a la iglesia. Piensen en nuestra pregunta al inicio de nuestra clase, la que hicimos al principio. ¿Qué puedo hacer para traer a otros a gozar el Evangelio que yo disfruto, que mi familia disfruta? Recuerden dejar todos sus comentarios aquí abajo. Recuerden, todos somos hijos de Dios.
Testifico de eso, testifico en unión a ustedes que todos somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre Celestial, amado y amoroso. No es un Dios no conocido para nosotros. Lo conocemos, sabemos de su grandeza, de su poder, de su gloria. Lo hemos disfrutado, lo hemos gozado, lo hemos apreciado y hemos sido bendecidos por su presencia en nuestra vida. Testifico de eso y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias por acompañarme en esta clase de Ven, Sígueme. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo, que el Espíritu les haya manifestado alguna verdad o les haya recordado algo que ya sabían. Espero también que nos puedan acompañar seguida esta clase en el Ven, Sígueme Express con mi amada hija Liz. Y esta noche en la charla dominical, todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Colombia. También mañana a la misma hora, lunes, 7 de la noche, a nuestra noche de hogar. Les esperamos con todo nuestro amor. Espero que esta clase nos ayude a ustedes, a mí, a todos los que la oímos, los que la compartimos, a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao, mis hermanos. Gracias por acompañarme en este día en la clase de Ven, Sígueme. Espero que te haya gustado. Antes de retirarte, te invito a que nos puedas acompañar y ver la lección de la semana anterior. También para que todos los días de martes a viernes nos acompañes en el club de lectura a las 8 de la mañana, hora de Colombia. También de manera especial quiero invitarte a que puedas acompañar a Liz Posada en la lectura del libro de Mormón, lo cual te ayudará en tu estudio de las Escrituras. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por tu compañía.